Muchísimas bendiciones del Señor remanente, Dios guarde tu vida. Yo no sé si a ti en medio de todo esto te ha pasado la pregunta, ¿para qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué vinimos nosotros a vivir esta situación? Yo creo que nosotros no estábamos preparados realmente para entender lo que significaba un juicio de Dios. De hecho, cuando yo oía la palabra juicio de Dios, yo lo veía a través de las escrituras, pero nunca lo entendí. Nunca lo pude ver como en estos momentos. O sea, ahora yo puedo decir, bueno, de todo lo que yo he vivido, esto para mí es juicio de Dios sobre la humanidad, no sobre unos y otros, sino sobre la humanidad. Y en medio de los juicios, para mí es sumamente importante entender lo que Dios está hablando. Dios nunca se va a deleitar con el juicio, Dios no se deleita con ver a nadie sufrir, Dios no se deleita con nada de esto, pero a veces es necesario para que nosotros nos demos cuenta hasta dónde hemos llegado. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de cómo Dios determinó la salida del pueblo de Israel fue a través de las plagas. Y preguntándole yo así al Señor en momentos como Él y yo solemos hablar, el Señor me enseñó que las plagas no vinieron solo por Israel. Las plagas vinieron porque la maldad de Faraón subió de tal manera al trono de Dios que Dios necesitó enseñarle a Faraón algo que nunca olvidara, porque su maldad fue tanta. Entonces, en estos momentos nosotros necesitamos entender que realmente la fregamos, o sea, realmente la humanidad se volvió a sí misma. Y la iglesia necesita entender lo que Dios está diciendo en medio de todo lo que está pasando. Ayer alguien me preguntaba, pastor, ¿y qué vamos a hacer? ¿De qué se trata todo esto? Yo creo que se trata de arrepentimiento. El arrepentimiento es lo único que trae transformación genuina, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, ¿por qué digo ya sea para bien o para mal? Porque hay personas que ante una situación se endurecen y hay otras que ante la misma situación realmente su corazón se ablanda. Entonces una situación no necesariamente produce lo mismo en uno y otro, va a depender mucho del corazón. Y el arrepentimiento en estos momentos para mí es vital. Mira, cuando Jesucristo venía, Dios había preparado a Juan el Bautista. Juan el Bautista no se contaminó en el desierto. Y mucha gente está predicando de manera contaminada porque en su desierto no lograron esperar que la palabra de Dios llegara a ellos primeramente antes de salir a dar un mensaje. No se trata de lo que yo quiero hablar, se trata de lo que Dios necesita que yo diga. Entonces, si no entendemos esto, en estos momentos vamos a estar sobresaturando al pueblo del Señor para que escuchen palabras que no necesariamente le van a traer a ellos la dirección correcta. Hay una diferencia entre ruido y sonido. La gente que están produciendo sonido direccionando al pueblo de acuerdo a lo que Dios dice que hay que hacer. La gente que produce ruido pueden estar hablando desde el altar, aún de las buenas intenciones, pero no necesariamente desde la voluntad de Dios. Y lo que va a traer en nosotros el despertar que Dios necesita es revelar a través de la palabra cuál es la voluntad de Dios. Pablo oraba con gemido y decía, yo oro para que ustedes puedan entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es toda la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios a través de esto. Mi mensaje para ti es el siguiente. Hay palabras de revelación, hay palabras de fe, hay palabras de esperanza, hay palabras de sabiduría, pero hay una palabra que en estos momentos nos puede direccionar y devolver al lugar de donde nunca debimos salir, y es la palabra de arrepentimiento. Cuando Dios hablaba con Juan el Bautista en el desierto, Juan no se contaminó, primero. Segundo, Juan no salió a hablar cuando quiso. Juan salió a hablar cuando entendió que era el tiempo. Entonces, en medio de todo esto, veo mucha gente queriendo hablar más de lo que debe. Veo mucha gente haciendo muchas transmisiones que antes no hacía, porque entienden que la necesidad ahora mismo es de hablar la palabra. No, la necesidad ahora es de que el pueblo entienda. La necesidad que tiene el cielo es que el pueblo de Dios entienda para que sepa qué hacer. Y la palabra ahora es arrepentidos. Arrepentidos porque llegamos al coronavirus de una manera que no debimos llegar. Muchos llegaron al coronavirus sembrando rebeldía, competencia, intenciones torcidas, malos deseos, transacciones. O sea, hicieron del evangelio un sistema transaccional y económico donde ellos se sostienen no por la fe, sino por las transacciones económicas que hacen. Muchos en adulterio, fornicación, muchos en apariencia de piedad, pero no tienen amor real. Su amor es con fingimiento. Muchos no pueden estar juntos en un mismo lugar porque internamente se repudian. Entonces, cuando no logramos entender que la palabra de arrepentimiento es la que revela el estado del pueblo, no podemos entender por qué Dios está permitiendo todo esto. Esto definitivamente viene para bien. No hay manera de dudarlo, pero va a venir para bien si entendemos lo siguiente. Yo creo que uno de los peligros en este momento es que la palabra de arrepentimiento no sea entregada porque la mentalidad religiosa comience a dirigir la boca del pueblo del Señor. La mentalidad religiosa no entiende lo que significa pecar desde la naturaleza de Dios, entiende lo que significa pecado desde la naturaleza propia. Y muchas veces
le nutre el mirar el pecado ajeno, pero no su propio pecado. Cuando Dios estaba tratando con Isaías para cambiarle el mensaje, porque del capítulo 1 al capítulo 5 el mensaje de Isaías era profético para revelar el pecado, pero desde el 6 en adelante fue profético para revelar al Mesías. Entonces hay gente que en estos momentos necesita entender la transición que el Espíritu de Dios está trayendo para que podamos ser eficaces. Isaías cuando subió al trono, yo quisiera que Dios, a todo el que está hablando en estos momentos, Dios lo suba al trono, para que logren ver lo que significa ver a Dios desde quién es Dios y no desde quiénes somos nosotros. Mirar a Dios desde mi naturaleza degrada lo que realmente es el pecado. No nos da conciencia. Por eso el arrepentimiento en estos momentos no se está escuchando como la palabra clave y central de todas las personas que están enseñando. Porque para poder hablar de arrepentimiento se requiere entender lo que es realmente la naturaleza del espíritu religioso. El espíritu religioso no te deja ver el pecado. No te deja tú entender que tú has pecado. Te hace mirar al otro. Por eso puedes fácilmente caminar con la palabra de Dios en tu boca, pero no en tu corazón. Tu corazón siente competencia, tu corazón siente envidia, tu corazón vive de ansiedad, de afanes, pero no necesariamente tienes a Dios centrado ahí. Alguien me preguntó ayer, pastor, ¿y qué hacemos? Yo creo que el Espíritu de Dios lo que quiere que nosotros entendamos que no debemos desesperarnos. No debemos querer provocar que la gente salga antes de tiempo. Esto no se trata de salir del coronavirus. Esto se trata de entender lo que Dios nos está enseñando. Esto no se trata de orar para reprender el virus. Esto se trata de aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. No es cierto que plaga no va a tocar la moral. Eso es mentira. Eso es una palabra que está siendo utilizada de forma incorrecta porque muchos pastores están muriendo. Y no porque están en juicio de Dios. Pastores íntegros, pastores que de verdad aman al Señor. También la plaga le ha tocado. ¿Sabes por qué? Porque en estos tiempos necesitamos entender que el juicio de Dios es para justos e injustos. Que la enfermedad es para santos y para impíos. Que los momentos difíciles es para todos y eso no niega quién es Dios, ni tampoco nos excluye a nosotros de vivir momentos difíciles. Y una fe firme con un arrepentimiento claro nos permite atravesar todo esto desde la plataforma de Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos que no es momento de utilizar esto para promocionarnos, es un momento de una conciencia. Y hay gente en estos momentos que quiere aparentar que lo que está haciendo es santo, pero su corazón no es correcto. Hay gente que lo está moviendo es la motivación del numerito, de cuántos se están conectando. Entonces hay momentos donde hasta el silencio es importante para que el pueblo procese lo que Dios está hablando. Entre tanto ruido, entre tantos mensajes, ¿cuáles son las intenciones del corazón que está dando los mensajes? ¿Realmente estamos hablando lo que Dios quiere o estamos hablando lo que yo entiendo el pueblo necesita? Son dos verdades totalmente diferentes. No necesariamente lo que el pueblo entiende que necesita es lo que el pueblo tiene que escuchar. Muchas veces el pueblo en Israel quería escuchar que todo estaba bien y que había paz. Por eso los profetas falsos brillaban en los momentos de crisis, porque ellos eran expertos en decir todo va a estar bien, pero no dejaban que el pueblo razonara lo que habían hecho para llegar ahí. Entonces necesitamos razonar qué hicimos para llegar acá. ¿Y cuál es la palabra que nos va a sacar? Yo creo que hay muchos tipos de palabras, pero la palabra que en este momento amerita la humanidad y la iglesia es la palabra de arrepentimiento. La que nos permita reconocer, Señor, la macamos, la hicimos. De verdad que hicimos mal ante tu trono de gracia. Déjame ver cuál es mi pecado ante ti para yo poder arrepentirme. Un arrepentimiento personal es más grande que un arrepentimiento colectivo. El arrepentimiento personal produce arrepentimiento colectivo. Pero cuando nosotros queremos provocar algo humanamente, muchas veces lo que hacemos es que altercamos con la voluntad perfecta de Dios. Te recomiendo que en estos momentos tus oídos sepan escuchar lo que Dios quiere que escuches, no lo que tu alma necesita. Si Dios lo que quiere es hablarte palabra para que te arrepientas, no le tengas miedo a esa palabra, porque al final esa palabra va a producir frutos apacibles de justicia. No podemos pensar en que ahora queremos palabras de paz cuando hemos estado nosotros en rebelión. La paz es el producto real de un verdadero arrepentimiento. Entonces no podemos querer paz sin saber realmente que Dios nos estaba convocando para que nos arrepintiéramos, no para darnos la victoria en este terreno. O sea, la victoria va a venir como consecuencia del arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene cuando usted desplaza la religiosidad para entender a Dios, desde quién es Dios santo y usted, desde quién es usted en el pecado.